la revolución anticolonial porque implicaba su automática liberación, más sentida y más integral que la propia liberación de un campesino, que ya era bastante, porque el campesino se liberaba de un régimen de opresión y explotación donde él era libre por su condición racial o étnica, pero el esclavo estaba sometido al colmo y al chile de la degradación humana, y para él tenía un valor, aunque no le pusiera palabras y conceptos, no importa, la acción le daba el contenido que luego historiadores o políticos o intelectuales le llevarían bajo el nombre que quisieran. Esa liberación total de una amplia capa de cientos de miles de esclavos, que eran además campesinos, además artesanos, que cruzaban transversalmente dos o tres clases. Petion le dijo a Bolívar: si no liberas a los esclavos, no tendrás suficientes batallones para juntar con campesinos y los pocos artesanos que había a los mínimos mantuanos que dirigían el proceso. O sea, la revolución era social o no era. Y segundo, le dijo que no bastaba, en las conversaciones de Puerto Príncipe, que no bastaba con liberarse de una metrópoli colonialista, o varias, si metemos a Portugal, Holanda, Inglaterra, de aquellos momentos. No bastaba, era necesario crear repúblicas integradas. Eso Bolívar lo tenía en su cabeza porque lo había aprendido de Francisco de Miranda, el creador de la idea de América. En Europa, viviendo los destrozos nacionales de Estados-nación europeo, él saca una conclusión opuesta para nuestro territorio americano de un tipo de revolución similar, acompañada por él en tres revoluciones europeas y una estadounidense, en las que participó Miranda como general y coronel, la conclusión de que no valía la pena crear en América Estados-nación por separado. Así que tenemos una conclusión opuesta de revoluciones similares. Eran revoluciones burguesas o conducidas por burgueses, por lo menos acá, sin feudalismo necesario como el de allá, pero lo que resultaba, lo que había que construir, no era necesariamente Estados-nación como los de allá, porque la realidad cambiaba, porque la composición de clases cambiaba, aunque no las llamaran así, porque no eran los conceptos de la época. Petion le dice a Bolívar: hay que crear, tienes que liberar a los esclavos para integrar a las clases oprimidas, las llamaba las clases de abajo, campesinos y negros, esclavos. Eso lo aprendió Petion dirigiendo su propia revolución, donde artesanos, campesinos, mestizos y mulatos y negros sostuvieron el triunfo revolucionario de 1803-4. Con esa idea vuelve Bolívar y convence a una mitad de los jefes que habían quedado en Venezuela y liberan a los esclavos. Esa idea se acompañó de la otra, sin la cual América no es América, que había que crear repúblicas integradas al máximo que se pudiera. Esos dos paradigmas sostienen la revolución latinoamericana, rodeada de otras y otras que fueron naciendo en el tiempo, como la idea de república de paz o república igualitaria, que no es el modelo de república de Europa, de la burguesía europea. La burguesía europea hacía repúblicas para la guerra, porque lo necesitaban y porque estaban enfrentados a Estados-nación con desarrollos capitalistas crecientes que competían no solo por mercados, por territorios, por materias primas. Acá ese no era el problema principal. Así que aquí se podía hacer otra cosa. Lo maravilloso es encontrar que a partir de 1816 es un dato clave en la evolución intelectual de la idea de América, porque por primera vez, desde que Francisco de Miranda y Francisco Espejo, un ecuatoriano genial como Miranda, precursores visionarios
de eso que había que hacer que comenzó 20 años después que ellos. 1816 es el punto de partida de una teoría y programa escrito por primera vez, cosa que Miranda no alcanzó a hacer, realizado y redactado en Jamaica entre marzo y abril de 1816, con formato de carta, pero que terminó siendo como un manifiesto comunista, el manifiesto comunista de los proletarios. Este pasó a ser como el manifiesto comunista o el manifiesto libertario de las revoluciones burguesas complejas de América Latina, o de la América que conocíamos. Es la Carta de Jamaica. Es a partir de la Carta de Jamaica de 1816, redactada por el jovencito Simón Bolívar, que aparece la conexión con ese caballero que abre la mano detrás de ustedes, con Monteagudo. Monteagudo, con otros de su generación, especialmente San Martín, no muchos más en el Río de la Plata, 5 o 6 más, pero no muchos más, porque aquí se dio la cosa de manera un poco más complicada, con menos batallas y menos tiempo de guerra y menos problemas a resolver, porque el principal lo habían resuelto, que era conformar el directorio y empezar a producir. Pero de Perú hacia arriba, o Bolivia hacia arriba, la historia fue otra. Eran 3 batallas por mes que tenían que enfrentar los ejércitos. Y en México se habla, los historiadores mexicanos hablan de 7 batallas o encuentros militares por mes, más que en la propia zona caribeño-andina hasta Bolivia. Acá lo pudieron resolver, no da ni quita valor o mérito. La historia es así y es un resultado. Uno puede valorarla, o puede gustarle o no, pero la historia no la puedes cambiar. Felizmente, porque ahorró tragedias, sacrificios y muertos, acá solo tuvieron la batalla de San Lorenzo, y se ahorraron batallas que dejaron diezmados espacios enteros de poblaciones, recursos animales, floresta, etcétera, en toda la zona andino-caribeña centroamericana. Pero es a partir de la Carta de Jamaica, concebida en la ciudad de Kingston, capital de Jamaica, después del viaje a Haití, donde Petión le da la vuelta a la cabeza al joven empelucado llamado Bolívar, que traía una idea muy vaga o difusa de qué liberar y cómo liberar, sobre todo el cómo liberar, que Monteagudo, que Bolívar se pone en contacto con libertadores de acá, o jefes revolucionarios de acá, y de los jefes revolucionarios del sur, 2 mantuvieron una relación estrecha, vinculante, constante y permanentemente conectada a través de cartas, y en el máximo de su desarrollo en el encuentro de Guayaquil. Fue Monteagudo el jefe revolucionario del sur que más avanzó en la concepción de América, llegando a darle incluso texto, o sea, idea escrita a eso que era común, idea común para toda la generación de 1804 a 1810, incluso previo si metemos a Espejo y Miranda 15, 20 años antes. Era idea común, esa idea común no podía recalar o figurar con la misma estatura para cada uno, porque es normal ese tipo de desarrollos desiguales en la historia, en la sociedad, en la naturaleza y también en los individuos o individuas que dirigen, que se prueban en los hechos revolucionarios y se destacan de manera distinta, unos en una cosa, otros en otra cosa, y no les cambia su valor histórico, simplemente componen un mosaico o un equipo o una organización o un establecimiento de cuadros revolucionarios, militares o políticos, más pesados uno de un lado, más pesados otros de otro lado. De conjunto, cuando lo vemos como resultado, es una generación. Hay un escritor palestino, historiador palestino, que se dedicó a América Latina, se mudó acá hace 40 años y se dedica a América Latina, un tipo enciclopédico, genial, murió hace 2 años, Nigüe Caldone,
que quizás por venir de otros lados pudo ver cosas que acá se ha visto muy poco. Estudiando él los documentos de Monteagudo, los escritos de Monteagudo, escritos como jefe de Estado cuando acompaña a San Martín en Lima, un año de gobierno que estuvo San Martín en Lima, y los escritos como jefe de Estado, constituciones de México hasta Venezuela, o hasta la zona andina, caribeña andina. Este palestino genial, palestino-venezolano, se nacionalizó hace 40 años, descubrió que la idea del tercermundismo, el concepto tercermundismo, ya estaba inscrito, redactado con el lenguaje de la época, sin usar el adverbio tercermundismo, en la Carta de Jamaica. Y hay 3 cartas entre Bernardo Monteagudo y Bolívar, y 2 entre Monteagudo y Antonio José de Sucre, donde hacen una suerte de debate difícil, porque una carta llegaba 3, 4 o 6 meses a las manos del otro, del destinatario, así que era un poco difícil un debate, pero vista en el tiempo, con los tiempos de su época y los ritmos de su época, era una suerte de debate en el sentido de pensar en común. Eso es debate, pensar en común. Y empezaron a pensar en común, y esas 5 cartas maravillosas entre Monteagudo, Bolívar y Sucre componen un cuerpo ideológico maravilloso. Cuando agarras a Monteagudo en el mapa o en el dibujo de Libertadores del Sur, por separarlos, y eso simplemente sirve para saber que habían nacido en el sur, pero que eran parte de la misma generación, así que hasta ahí lo separo. Cuando sacas a Monteagudo, lo relevas y lo pones incluso al lado de San Martín, mira que estoy tocando temas muy sensibles de la historia sentimental de acá. Monteagudo sobresale no como libertador, como jefe de campaña o como jefe revolucionario, que en eso no hay nadie más destacado que San Martín. No lo hay porque era el jefe militar con mayor experiencia de este hemisferio. Nadie tuvo la experiencia que tuvo San Martín en cantidad de años acumulados en batalla. Nadie. Cuando llegó acá ya llevaba 16 años, desde los 12 o 13 años en África. Así que era difícil encontrar, salvo Miranda, que había estado en 3 revoluciones europeas como jefe, nadie podía mostrar esa acumulación de experiencia militar. Y como San Martín no tenía la menor duda de que la cuestión era América, ni la menor sospecha de que todo lo que se hacía era para una sola América, por eso termina deponiendo su lugar, colocándose las órdenes de Bolívar con la humildad de un jefe, de un genio, y renunciando a participar del desolladero del directorio de Rivadavia acá. Comete un error y da un paso de gigante. El error, quedarse tranquilo y retirarse a la vida privada. Es el límite que él mismo se puso. Y el paso de gigante, no participar de una lucha fratricida, una contradicción que él no pudo resolver. Todo dirigente está sometido a pruebas, y las pruebas significan contradicciones. Algunas las resuelven y otras no. San Martín pudo resolver algunas y otras no. Bolívar pudo resolver algunas y otras no. Esa ecuación la van a encontrar en cualquier jefe de la historia humana. Lo maravilloso de estas 5 cartas es que componen un cuerpo ideológico donde Monteagudo coincide a la distancia con Sucre y Bolívar en que no hay salida. Fíjense qué previsión patética o dramática. Olían ya que no había salida para América, en el proyecto que se buscaba, si no era consolidando repúblicas integradas que pudieran juntar los